Gracia y paz, queridos hermanos, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta nueva perla doctrinal voy a explicaros los destinos que tiene Dios preparados a su iglesia en los últimos días antes del regreso del Señor Jesús. Acompáñame a leer este importante versículo. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Todos los versículos que voy a leer van a ser prácticamente la versión Reina Valera de 1960. Pero si cambio la versión bíblica, para que lo podáis entender mucho mejor, os explicaré en qué versión bíblica os lo he leído. Vamos allá. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El Señor Jesús, en el capítulo de Mateo 24, nos explica que la iglesia, es decir, los verdaderos cristianos, van a ser entregados a tribulación. ¿Quién nos va a entregar a esa tribulación? Claramente serán la mayoría de personas que ahora te rodean y parecen totalmente inofensivos. Esas personas van a ponerse la marca de la bestia y te van a rechazar por ser seguidor del Señor Jesús y no haberte puesto la marca de la bestia ni en tu mano ni en tu frente. El Señor Jesús también nos dice que muchos que dicen ser cristianos van a tropezar. Es decir, van a rechazar al Señor Jesús por no querer sufrir persecución y hambre, o como ya hemos comprobado, por la presión del gobierno y la sociedad. Todos sabemos qué pasó hace 2-3 años y cómo auténticas personas que dicen ser cristianas hicieron cosas que no deberían haber hecho. ¿Por qué? Porque lo dijo la televisión, porque se lo dijo sus gobiernos y por lo que hicieron las personas que tenían a su alrededor, por la presión social. Por consiguiente, no todos los que dicen amar a Dios le aman de verdad. Será en esos momentos cuando el Señor Jesús va a separar la cizaña totalmente del trigo. Y a continuación te voy a mostrar con este versículo el destino de esos que dicen ser cristianos, pero que van a rechazar al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo has escuchado bien, los cobardes irán al lago de fuego y azufre. Por lo cual, te recomiendo que jamás seas cobarde y que jamás rechaces al Señor Jesús. Siguiendo con el tema que estamos tratando, te voy a añadir el siguiente versículo para estudiarlo con profundidad. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 7 al 10. Versión Nueva Biblia Viva. La bestia también recibió poder para pelear contra el pueblo de Dios y vencerlo, y se le dio autoridad para gobernar a todas las naciones de este mundo, y la adoraron todos los seres humanos cuyos nombres no estaban inscritos desde la creación del mundo en el libro del Cordero que fue sacrificado. El que tenga oídos, escuche bien. El que deba ir preso, caerá preso, y el que deba morir a espada, morirá a filo de espada. Aquí se verá la paciencia y la fidelidad del pueblo santo. Bien, voy a empezar a explicar este versículo. Dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis que quiere que escuches muy bien o que leas muy bien este versículo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis trata sobre la bestia, el gobernante político que va a perseguir a los cristianos, y el falso profeta, ese líder religioso que se sentará en Roma, la ciudad llamada Babilonia la Grande, cuya religión principal es llamada la Gran Ramera. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús nos enseñó este versículo, estaba hablando de los cristianos que estarán viviendo en ese reino satánico gobernado por Satanás, la bestia y el falso profeta. Solamente hay dos destinos para los verdaderos cristianos antes de la segunda venida visible del Señor Jesús durante el reino de la bestia. Repito, solamente va a haber dos destinos. Esos dos destinos son ir preso, es decir, a cárceles o campos de concentración, o morir a filo de espada. Quiero aclarar que esos dos destinos únicamente van a existir cuando haya descendido Satanás a la tierra con sus ángeles traidores y haya sido coronada la bestia política acompañada del falso profeta. Será a partir de ese momento que solamente habrá esos dos destinos, cautiverio o muerte. ¿Cómo sabrás si eres un verdadero cristiano en esos momentos? La respuesta es la siguiente: teniendo paciencia en esas cárceles
y siendo fiel al Señor Jesús y Dios Padre hasta el final. Sabiendo que hay dos destinos únicamente para ese tiempo, voy a darte ahora mismo más detalles sobre esos dos finales. El primer final es que no te maten mientras el contador de los 1260 días del reinado de la bestia va disminuyendo. Y por supuesto estarás en las cárceles. Cuando ese contador llega a cero, vendrá el Señor Jesús y serás arrebatado por medio de los ángeles de Dios. Esto vamos a leerlo a continuación. Y más adelante te voy a dar detalles sobre el verdadero rapto o arrebatamiento bíblico. Mateo, capítulo 24, versículos del 29 al 31. Reina Valera 1960. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es la correcta interpretación de este versículo? Presta toda la atención. El Señor Jesús, cuando llegue de manera visible y gloriosa al final de todos los acontecimientos de Mateo capítulo 24, enviará a sus ángeles para llevarte con el resto de cristianos que ya se encuentran con Él, los cuales han resucitado primero. Entonces, totalmente juntos, el Señor Jesús y su completa iglesia bajarán a la tierra para que dé inicio el reino glorioso del Señor Jesús de manera global por 1000 años. Los cristianos que aguanten sin morir en esas cárceles del reino de la bestia serán arrebatados y llevados hasta el Señor Jesús mediante ángeles. En ese ascenso, llevados por los ángeles, cuando los cristianos vivos es cuando serán transformados de cuerpos físicos a cuerpos celestiales. ¿Y cómo? En un abrir y cerrar de ojos. En el siguiente versículo leemos cómo será esa transformación. Vamos a ver esos detalles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53, también Reina Valera. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Voy a explicar este pasaje. El apóstol Pablo lo dijo bien claro a la iglesia de Corinto. Él nos explica que en la última trompeta, en la número 7, los cristianos que estén vivos en las cárceles serán transformados de sus cuerpos corruptibles y mortales a cuerpos incorruptibles e inmortales. Aparte, también nos explica que los que estén muertos o dormidos serán resucitados para recibir los mismos cuerpos de inmortalidad. ¿Es la última trompeta la número 7? ¿Es el mismo evento que la llegada del Señor Jesús? Por supuesto que sí. Y esto lo hemos leído ya en Mateo 24. Con la llegada del Señor Jesús, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y una vez que regresa el Señor Jesús de manera visible y gloriosa, para dar inicio al reino milenial, ya no se van a tocar más trompetas porque empieza el milenio. Ya estará empezando, como os digo, el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, el Señor Jesús viene en la última trompeta, en el último día de los 1260 días y por lo tanto al final de lo que llamamos el Apocalipsis en la tierra. Pero que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia y el Apocalipsis continúa con el milenio y la eternidad. Pero lo que dice todo el mundo, el Apocalipsis, los desastres, etc. Pues esos eventos que son para el tiempo donde está la iglesia en la tierra, y la iglesia por supuesto totalmente mortal, pues será ahí en los últimos momentos del reino de la bestia, cuando el Señor Jesús venga a resucitar a su iglesia y arrebatar a los que sigan vivos de su iglesia. No, el Señor Jesús no va a venir al principio de Mateo 24, ni va a venir mañana, no hay nada. Tiene que empezar muchísimos acontecimientos que están escritos en el libro del Apocalipsis para que llegue el Señor Jesús. Él llega al final, no al principio, y tampoco llega de una manera invisible, y tampoco llega, como dice, 3 veces a buscar a su iglesia. No, y cuando Él llega es la boda del Cordero, es la unión de la iglesia con el Señor Jesucristo. No va a haber unas 2 bodas del Cordero, una boda del Cordero con los que se ha llevado primero y una boda del Cordero con los que se ha llevado segundo. No,
no va a haber dos bodas del Cordero. El Señor Jesús solo se va a casar una sola vez con su iglesia y será en el último momento. Así que, a modo de resumen, los cristianos que queden vivos en las cárceles del reino de la bestia, con el regreso del Señor Jesús, serán transformados en cuerpos celestiales e inmortales y acompañados desde sus celdas hasta la presencia del Señor Jesús y el resto de la iglesia que está resucitada por medio de los ángeles de Dios. Bien, llegados a este punto, voy a explicar ese segundo final que le esperan a los cristianos en el reino de la bestia. Ya hemos visto el primer final, que es quedar vivo en esas cárceles y ser arrebatados, y ahora vamos a ver el segundo final. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 9 y 10. Vamos a ir ahora a la versión Nueva Biblia Viva. El que tenga oídos, escuche bien. El que deba ir preso, caerá preso. Y el que deba morir a espada, morirá a filo de espada. Aquí se verá la paciencia y fidelidad del pueblo santo. El Señor Jesús nos explica que el resto de cristianos que no queden vivos en esas cárceles van a morir a filo de espada. Y voy a explicar con el siguiente versículo en más detalles cómo será esa muerte a filo de espada. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Reina Valera, 1960. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La palabra de Dios lo dice bien nítido. Los cristianos que estén en las cárceles que vayan a morir a espadas van a ser decapitados. ¿Y por qué causa van a morir? Pues por el testimonio de Jesús, lo dice el versículo, y el cual es el libro del Apocalipsis. ¿Por qué digo yo que el testimonio de Jesús es el libro del Apocalipsis? Bien, te lo voy a explicar a continuación, porque esto es algo que no vas a escuchar de ningún pastor y tampoco te lo van a explicar en ninguna iglesia. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, Reina Valera. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A qué se está refiriendo el ángel cuando dice que el testimonio de Jesús es lo mismo que el espíritu de la profecía? Claramente a las profecías del libro del Apocalipsis, al cumplimiento profético de la palabra de Dios en los últimos tiempos que está escrito en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, en consecuencia, en esas cárceles todos los cristianos que sean decapitados estarán guardando santidad en sus cuerpos y, escuche bien, también estarán guardando las profecías del libro del Apocalipsis. Casualmente, y esto es una exhortación a la iglesia, todos los cristianos que hoy en día no estén estudiando, tomando en serio y guardando el libro del Apocalipsis son los que van a estar menos preparados para morir por el Señor Jesús en esas cárceles. ¿Por qué digo esto? Porque los verdaderos cristianos van a ser decapitados por guardar y confiar en las profecías del libro del Apocalipsis, las cuales, pues por supuesto, son todas verdaderas y nos anuncian todos los detalles del regreso del Señor Jesús y de cómo será el milenio y la eternidad. Así que si no lees, estudias y retienes el libro del Apocalipsis, la tentación de rechazar al Señor Jesús, porque te va a faltar muchísima información, esa tentación de rechazarle, porque va a venir también mucho sufrimiento, pues va a ser realmente veraz, vas a tener mucha tentación y es posible que caigas en rechazar al Señor Jesús porque no vas a saber dónde está plantado, no vas a saber qué es lo que está pasando exactamente, porque te van a faltar información importante que está ocurriendo y tú no la vas a tener, porque no la has estudiado en el libro del Apocalipsis, porque ese libro te ha dado absolutamente igual. Y ya lo ha dicho el Señor Jesús, todos los que van a morir a espada, es decir, decapitados, van a estar reteniendo el testimonio de Jesús. Y lo ha dicho el ángel, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es decir, las profecías. Y las profecías, la mayor parte de ellas están escritos en el libro del Apocalipsis. Así que te animo y te exhorto y te aconsejo que empieces ya desde hoy mismo a estudiar ese libro. Y para terminar con esta segunda parte del destino por decapitación, no hemos de olvidar algo fundamental sobre la muerte de los cristianos en los campos de concentración. Presta mucha atención a estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ven conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 14 al 18, Reina Valera 1960. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó,
nosotros les aseguramos que todos los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego, los que estemos vivos, en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes, para reunirnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso, anímense unos a otros con estas palabras. Lo que acabas de leer y de escuchar es muy importante. Todos aquellos cristianos que mueran en las cárceles siendo verdaderos cristianos van a resucitar cuando el Señor Jesús regrese y estarán con Él inmediatamente para descender a la tierra junto con los cristianos vivos que sean transformados. De tal modo que no tengas temor, miedo o duda y no seas cobarde. Si mueres por el Señor Jesús, vas a resucitar con el regalo de la inmortalidad y estarás con Dios Padre y nuestro Rey, el Señor Jesús, por toda la eternidad. Por lo tanto, repito, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas duda, no seas cobarde. No va a pasar nada por morir por el Señor Jesús decapitado. Automáticamente vas a resucitar, porque para ti será un abrir y cerrar de ojos, y estarás con Dios Padre y el Señor Jesús y toda la Iglesia para descender a la tierra, empezar los 1000 años y la eternidad. Así que estas palabras que dijo el apóstol Pablo y con las cuales dijo que nos animemos, no las olvides, grábalas a fuego en tu corazón. Habiendo explicado esto y los dos únicos destinos para los cristianos del reino de la bestia, voy a responder a 4 preguntas que surgen de este estudio bíblico. Primera pregunta: cuando llegue ese momento de persecución, si me escondo en mi casa o en la casa del campo, ¿podré evitar acabar en esos campos de concentración durante 3 años y medio o ser decapitado? Bien, la respuesta es no. Ningún cristiano del reino de la bestia va a poder comprar sin la marca de la bestia. Es decir, no podrá vivir sin pagar todos los impuestos relacionados con sus viviendas. Cuando dejes de pagar la luz, el agua, el internet, los impuestos de la comunidad, etcétera, etcétera, que te imponen pues tus vecinos, la ciudad en la que vives y por supuesto tu país, vas a ser fácilmente reconocible por no pagar esos impuestos. Y la policía de la bestia irá a tu domicilio para ver si tienes la marca de la bestia o no. Así que si no la tienes, ya sabes, te van a encerrar. Ten en cuenta también que muchos de tus vecinos te van a delatar cuando dejes de pagar, por supuesto, las cosas en común con los vecinos. Por ejemplo, en España existe la comunidad de vecinos, pues te van a delatar. Quiero que sepas que casi todos tus vecinos, por muy bien o por mucha sonrisa que te hagan ahora, por muy bien que te caigan, no son cristianos y se van a poner la marca de la bestia. Van a adorar a la bestia y van a hacer todo lo que les diga el gobierno de la bestia y, por supuesto, la televisión de aquel momento. Algo parecido a lo que ya hemos vivido. Del mismo modo, tampoco vas a poder comprar ningún alimento. Y es obvio que ahora mismo no estás almacenando ningún tipo de alimento para sobrevivir 1260 días. Quizás tengas alimento para sobrevivir al segundo sello, que es la Tercera Guerra Mundial, al tercer sello, que es el hambre, ¿vale? Tienes alimento para sobrevivir al segundo, tercer y cuarto sello, muy bien. Pero no tienes almacenados, para que lo entiendas de manera más gráfica, ningún tipo de alimento para esos 1260 días. Imagínate que quieres comer 2 latas de atún al día. Por 1260 días, pues van a ser 3240 latas de atún únicamente, solo para ti. Mi pregunta es, ¿tienes 3240 latas almacenadas en tu casa? Y ya, si tienes que almacenar alimento para tu madre, para tu padre, para tu esposa, para tus hijos, la situación sería prácticamente imposible de sostener, ya que sin alimento nos morimos de hambre y vas a necesitar un almacén muy grande y tener ya desde hoy mismo más de 10.000 latas. Eso es prácticamente imposible. Por consiguiente, cuando tus pocas reservas de comida se acaben, vas a tener que tomar una decisión ahí bien escondidito en tu casa. Vas a tener que ponerte la marca de la bestia o entregarte para ir a los campos de concentración y al menos recibir algo de comida. Por supuesto, la opción de ser mendigo no va a estar disponible para ti, ya que sin la marca de la bestia no podrás comprar nada, ya que si te dan limosnas, si es que existe el dinero físico, no vas a poder comprar nada en ese reino de Satanás. ¿Por qué? Porque no vas a llevar puesta la marca de la bestia. Por lo tanto, seguramente a los mendigos, a la gente pobre de ese reino, o le pongan la marca de la bestia o los manden también a los campos de concentración. Segunda pregunta: ¿y si huyo a las montañas para vivir de la naturaleza y hago caso a lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, capítulo 16? Pues bien, el Señor Jesús estaba refiriéndose en esa parte de Mateo 24, capítulo 16, a la tribulación que tuvo el pueblo de Israel
y a la abominación desoladora que vio el profeta Daniel. El Señor Jesús dijo que huyásemos a las montañas. Pues bien, voy a explicarte ese pasaje y lo que es la abominación desoladora y por qué, pues eso de huir a las montañas es una profecía que ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Acompáñame a estudiarlo. Vamos brevemente, vamos muy rápido al Evangelio de Mateo y de Lucas. Mateo capítulo 24 versículos 15 y 16, versión Reina Valera 1960. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahora también acompáñame a Lucas capítulo 21 versículos 20-21, Reina Valera 60. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Voy a explicarlo. El apóstol Lucas, en el capítulo 21, nos está explicando lo mismo que Mateo en el capítulo 24, eso de huir a los montes. Pero Lucas lo explica con más detalles. Lo que pasa es que cuando estudiamos la Biblia no podemos quedarnos con un solo evangelio, sino que hay que juntar los 4 para obtener todos los detalles. La abominación desoladora, ¿qué era? Era ver a Israel rodeada de ejércitos, tal como se aclara en el evangelio pues, de Lucas. En el año 70 después de Cristo, un poquito de historia, las legiones de Roma rodearon Jerusalén y solamente los cristianos que escucharon las palabras del Señor Jesús y huyeron a las montañas sobrevivieron de esa gran tribulación. El resto de personas que se quedaron en Jerusalén sufrieron la gran tribulación, que también se explica en Mateo capítulo 24, donde habla de varias tribulaciones, no es todo lo mismo. Y esa gran tribulación, que es solamente para el pueblo de Israel, murieron millones de judíos. Israel desapareció y el templo de Dios fue totalmente destruido. Déjame saber en los comentarios si quieres que te explique Mateo capítulo 24 perfectamente y te diferencie las dos tribulaciones que habla el Señor Jesús, porque habla de la gran tribulación y habla de la tribulación. Si quieres que te explique esto, déjamelo saber en los comentarios y yo haré un vídeo más adelante. Así que escucha bien estas palabras. Cuando la bestia se siente en el tercer templo de Jerusalén, tú ya vas a estar en los campos de concentración y no podrás huir a ningún monte. Así que es exactamente que si tú te vas a los montes, no vas a poder sobrevivir 1260 días. ¿Y por qué? Pues porque lógicamente tampoco vas a tener comida para vivir 1260 días en el monte. Tampoco vas a saber cazar conejos, ni ciervos, etc. ¿Con qué te vas a alimentar? En un monte 1260 días, con sus veranos o sus inviernos, te van a encontrar la policía del campo de la bestia y te van a encerrar. Tercera pregunta. ¿Y si huyese al desierto? He leído en Apocalipsis que hay personas que van a ser sustentadas. Algo de una mujer que escapa al desierto. ¿Podría yo tener esa oportunidad? Pues bien, la respuesta es no. Esas personas que van a huir al desierto son israelitas, que han creído en el Señor Jesús y han salido de Israel. Acompáñame a leerlo. Apocalipsis capítulo 12 versículos del 1 al 6, versión Reina Valera 60. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para allí que la sustenten por 1260 días. Bien, te voy a explicar brevemente este pasaje. La mujer que escapa al desierto no es María, no es la Virgen María, tampoco es José y tampoco es Jesús. Ellos escaparon a Egipto, a zonas pobladas, que es muy diferente escapar a un desierto donde uno necesita ser sustentado y además sustentado 1260 días. María, José y Jesús escaparon, quizá no se sabe cuánto, pero más de 1260 días. O menos, pero no fueron 1260 días. Y no escaparon a un desierto, escaparon a Egipto. En Egipto había ciudades y pueblos. Jamás se dice en la Biblia que María escapó, pues eso, al desierto. En Génesis capítulo 7, versículos del 9 al 11, te animo a que vayas y lo busques, Génesis 7, versículos 9 y 11, podemos observar cómo José
tuvo un sueño y en ese sueño el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Recuerda que José era judío y de esa nación nació el Señor Jesús. Por tanto, esa mujer representa únicamente a la nación de Israel. Cuando descienda Satanás a la tierra, irá primero a atacar a Israel. Entonces los verdaderos israelitas que tienen un corazón para Dios huirán al desierto. Ellos percibirán ese ataque y van a huir de Israel, ¿vale? Porque también se habrá convertido Israel, como ya se está convirtiendo, en un sitio que es totalmente antibíblico. Ya sabéis a lo que me refiero, a todos esos festivales que hacen en Tel Aviv, etc. Y ahí ese pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Dios, esos israelitas que tienen un corazón para Dios, van a ser sustentados por 3 años y medio. Permíteme decirte que tú no vas a pertenecer a ese grupo. Primero, porque no eres israelita. Segundo, porque no vives en Israel. Y tercero, porque cuando eso ocurra no vas a poder viajar a Israel sin ponerte la marca de la bestia. Así que vete olvidando sobre ser sustentado en el desierto por 1260 días. Y ya por último, cuarta pregunta. El otro día me dijeron que yo podría ser uno de esos 144.000 sellados y así podría tener yo un destino diferente al de los cristianos del reino de la bestia. ¿Es eso cierto? Pues bien, es totalmente incorrecto. Para que lo entiendas de manera muy sencilla y rápida, los 144.000 sellados son israelitas de las 12 tribus de Israel que vivirán en Israel en el tiempo de la bestia. Y tú no eres israelita y tú no eres de esas 12 tribus de Israel y tú no vas a poder viajar a Israel sin la marca de la bestia. Así que, como ya te expliqué, sin esa marca no vas a poder comprar ningún billete de avión, de barco, de tren, de autobús o de gasolina, si quieres ir, por ejemplo, de España a Jerusalén en coche. ¿Para qué? Para intentar ser uno de esos 144.000 sellados. Olvídate, no vas a poderte mover, vamos, ni de tu casa. Así que todos aquellos cristianos que dicen o que piensan, ¿no?, de testigos de Jehová, etcétera, que son los 144.000 sellados, cuando venga la marca de la bestia, es que no se van a poder mover de sus casas, no van a poder comprar absolutamente nada, ni el billete de metro, si no se ponen el 666 en su frente o en sus manos. Así que se vayan olvidando de que ellos son, o que tú puedes ser uno de esos 144.000 sellados. Bueno, hasta aquí este magnífico estudio bíblico. Te lo voy a resumir muy brevemente. Los verdaderos cristianos van a sufrir persecución. ¿Por qué? Por no adorar a la bestia ni a su imagen. ¿Y por qué? Por no ponerse la marca de la bestia en su cuerpo. Quizás vayas a poder resistir unas semanas o meses sin la necesidad de comprar, porque tengas suministros, etcétera, en tu casa desde ya. Pero eso se va a ir acabando poco a poco y no lo vas a ir poniendo, no lo vas a poder reponer. Así que no te va a quedar otra que salir a la calle y que te lleven a campos de concentración. Y en esos campos de concentración, ¿qué va a pasar? Pues va a haber dos posibilidades. La primera posibilidad es el arrebatamiento a la final trompeta cuando llega el Señor Jesús con esos 1260 días. Al final de esos 1260 días el Señor Jesús va a venir de manera visible, con poder, con gloria, al final de esos 1260 días. ¿Y qué va a pasar? Pues van a venir unos ángeles o un ángel a tu celda, te dará la mano y te llevará hacia arriba. En ese proceso tu cuerpo va a ser automáticamente con el poder de Dios transformado. ¿Y cuál es la segunda posibilidad? Pues no vas a esperar tanto tiempo, te van a cortar la cabeza, vas a ser decapitado. Bajo mi punto de vista, mi opinión personal, esto no es bíblico, pero es mi opinión personal. Quiero que los cristianos que van a ser decapitados van a ser hermanos y hermanas que van a tener una edad bastante avanzada. Ancianos, o a partir de, no sé, una edad que ya va a ser avanzada. Y los cristianos que estén esperando el regreso del Señor Jesús, que aguanten hasta el final, pues van a ser jóvenes. Y esas jóvenes, como que tienen fuerza, tienen vitalidad, pues van a ser los esclavos y la mano de obra de las construcciones del reino de la bestia por esos 1260 días. Así que de un modo u otro, el destino final es el mismo. La iglesia, en la eternidad, que van a vivir con el Señor Jesús y Dios Padre, ¿vale?, van a pasar por esos dos destinos, o morir por Cristo o aguantar hasta el final. Y el regalo es el mismo para los dos. Es estar en la eternidad en un nuevo mundo maravilloso, lleno de paz, de justicia, de felicidad, de amor, con Dios Padre, Señor Jesús, tus hermanos, los ángeles y las naciones que hayan hecho buenas obras y que hayan empezado a vivir desde el milenio en adelante. Y por supuesto, también hay personas que a lo mejor no se ponga la marca de la bestia y que lo leemos en Mateo capítulo 25,
y fueron los que nos visitaron en las cárceles, los que nos ayudaron en cierta manera a los cristianos. ¿Quiénes son esos? Pues esos son, creo yo, millonarios que no se pongan la marca de la bestia, que puedan sobrevivir en sus casas de millonarios, que sí que tengan unas despensas para aguantar esos 1260 días y que hayan podido visitarnos o ayudarnos o darnos algo de comer. Pienso yo que pueden ser esas personas. Pero bueno, no quiero que olvides estas palabras, ¿vale? Ya para terminar, del apóstol Pablo y del Señor Jesús. Vámonos a Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9. Reina Valera 1960. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para el Señor para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Y Mateo capítulo 24 versículos 13, Reina Valera 60. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El capítulo de Romanos es un capítulo magnífico del apóstol Pablo. El libro de Romanos, te animo a que lo leas. Pero es que este versículo es clave, es muy bueno. Nos da también una esperanza para el futuro tremenda. Dice que si morimos somos del Señor y si vivimos también somos del Señor. Porque para esto vino el Señor Jesús, para vivir y morir por nosotros y para resucitar, ¿vale? Y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Esa esperanza de la resurrección la predicaban los apóstoles en el libro de los Hechos, libro que también te recomiendo. Así que, para ya terminar, por último, de ti depende de ser un cobarde o de ser un hijo de Dios valiente hasta el final. Ya con esto me despido, no sin antes, por supuesto, recomendarles la mejor web de estudios bíblicos que existe, totalmente gratuita, llamada las21tesisdetito.com, donde vas a adquirir conocimiento teológico y donde vas a poder leer PDFs de manera gratuita. El único sitio del planeta donde tienes teología gratis. Así que ya con esto me despido, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, estén con todos vosotros.